Llegamos ya casi a las 10 de la mañana y arrancamos con el programa más saludable de las mañanas aquí en TV Perú. Punta Médica. Punta Médica. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días. ¿O frío? Sí, Qué frío hoy día hoy, sí, ¿verdad? hoy día amaneció frío, está lloviendo por Y todo el día. bastante, Así que tengan además. mucho cuidado, por favor, las caídas, no corran, los pies están resbalosos y los que están manejando, por favor, despacio, porque si no, los accidentes pueden venir. Así es. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es la ligadura de trompas y la vasectomía. Dos formas en las cuales voy a prevenir quedar embarazada, poder tener hijos, pero sin embargo vamos a ver las nuevas técnicas que están habiendo y cuáles son los motivos para hacérselos y qué hay que hacer. Son dos métodos anticonceptivos. Uno de ellos puede ser reversible. ¿Cuál de los dos? Se lo contamos aquí en la Junta Médica. Justo Leslie estaba comentando, ¿no?, que ahora que está lloviendo bastante, los suelos están completamente mojados y es más probable de que uno pueda sufrir una caída. Por eso, justo coincidencia, ¿no?, hoy viene el doctor Carlos Malpica del SAMU y nos va a enseñar qué debemos hacer cuando una persona se fractura el brazo. Claro, porque las caídas son ahora bastante comunes. La gente, desafortunadamente, como estamos todo el día corriendo, el piso está muy resbaloso y hay ciertos pisos, superficies que resbalan. Claro. Uno tiene que caminar pues con mucho cuidado actualmente. Claro, porque lo cierto es que nuestras veredas pues no están adaptadas para una lluvia, ¿no? Cuando llueve se vuelve como una pista de patinaje. Claro, se pone jabonosa. Entonces la gente corre y pues, en el mismo hospital, por ejemplo, la gente camina rápido, se puede resbalar y obviamente pues eso puede, el que uno se caiga, como no estamos entre comillas acostumbrados a caernos, podemos fracturarnos la muñeca, podemos caer y fracturarnos la pierna, podemos caer de espaldas, podemos golpearnos la cabeza. Por eso que mejor caminemos tranquilos, despacio, que no haya apuros. Y antes, ¿no?, de arrancar con nuestro tema del día, ¿no?, que por un lado es la ligadura de trompas y por otro lado la vasectomía en el caso de los varones, queremos comentar algo importante con todos ustedes. Atención, papás y mamis también, porque hace unas semanas, ¿no?, ya se puso en funcionamiento el sistema de los octógonos en los productos, ¿no? Es una forma de aviso, ¿no?, para saber qué estamos consumiendo, si esos productos son altos en azúcar, en sodio, en grasas, etcétera. Pero ha salido un nuevo estudio, Leslie, ¿no?, que advierte a los padres de que hay muchos productos para los bebés, incluso menores de 6 meses, que tienen altas concentraciones de azúcar y que no serían buenos realmente. No, porque están justamente en estos estudios mirando que los dientes de leche pueden salir malos y obviamente puede ser el paso para el inicio de enfermedades metabólicas posteriormente. Estamos viendo ahora muchos niños con sobrepeso, ¿no?, por la comida chatarra y aparentemente estos productos ricos en azúcares estarían también incitando, por decir así, o promoviendo que el niño tenga más gusto por lo dulce y por lo tanto no aceptar cosas que no sean tan dulces. Entonces sería a largo plazo, no convendría porque estaría promoviendo, entre comillas, un estado no saludable en el niño. Claro, este estudio se ha realizado en varios países de Europa, pero atención, porque muchos de estos productos también se venden aquí en nuestro país. Hay diversos suplementos que encontramos, ¿no?, incluso hasta en las farmacias, ¿no?, que se compran, claro, para los bebés. Y también se está incidiendo en que la publicidad de estos suplementos es engañosa. Sí, acuérdense que hemos estado ayer con el pediatra y con los pediatras en general, todos sugieren una lactancia materna exclusiva por 6 meses. Esto nos ayuda a nosotros a que podamos tener a los niños con buenas defensas, con pocas alergias, porque el introducir también alimentos que son sólidos al inicio podrían atraer alergias. Y ahora, con este estudio, alimentos que estamos introduciendo antes con más azúcar, estaríamos alterando su metabolismo y por lo tanto promoviendo a que cada vez que quiera comer algo tiene que ser dulce. Y obviamente esto lleva a sobrepeso, el sobrepeso lleva a diabetes, lleva a hipertensión arterial, por lo tanto hay que prevenir y dar una alimentación adecuada desde niño. Claro, ¿no? En concreto se han analizado 7.000 productos de diversos países de Europa, como les estaba comentando. El 30% de ellos no son realmente recomendables para estos bebés. Muchos de ellos, vuelvo a recalcar, se les da a los bebés como suplementos incluso al primer, segundo, tercer mes de vida, ¿no? Y como decía el doctor Leslie, aquí lo primordial, ¿no?, es siempre optar por la lactancia materna exclusiva.
por los primeros 6 meses y después la lactancia materna como un complemento a la alimentación que le voy a dar. Justo ayer estaba viendo una propaganda en la televisión donde los niños dicen, ay, no ha crecido mi hijo, no corre bien, no se desarrolla. Es porque no le damos una alimentación adecuada. La mejor vitamina es la vitamina O, la olla. Entonces, tenemos muchos productos peruanos. Aquí estamos viendo también muchos productos que son buenos, ricos en proteínas, en minerales, en vitaminas. Y por lo tanto, una alimentación desde niño va a hacer que tenga buenas defensas, un buen desarrollo y un buen crecimiento. Muy bien. Además, recuerden que estos suplementos son caros. Encima son caros. Sí. Y la comida es mucho más barata. O sea, es algo que es medio contradictorio. Entonces, por favor, alimenten a sus hijos. Tenemos muchas comidas en nuestro país con diversos tipos de cosas, mucha variedad, así que la imaginación peruana está pues por encima de todo. Y si no entran al YouTube o al Google, claro. Ahí sí sirve el señor Google. Ahí sí sirve el señor Google. Para las recetas saludables, ¿no? Ahí hay muchísimas ideas que ustedes pueden tomar. A ver, vamos a conocer a nuestros médicos que han venido el día de hoy aquí a la Junta Médica. Por un lado está el doctor Víctor Canales, ginecólogo del Hospital Alberto Sabogal, y también el doctor José Medina, urólogo del Hospital 2 de Mayo. Doctores, ahorita nos vamos para la Junta Médica. Espérenos un minutito porque primero hay que presentar estos datos, ¿no?, para nuestra audiencia. A ver, vamos con el número 1. Ahí está Leslie. La ligadura de trompas y vasectomía son procedimientos quirúrgicos que se realizan para evitar los embarazos. Como cualquier cirugía, implican cierto riesgo, pero por lo general tanto la ligadura de trompas como la vasectomía son operaciones sencillas. Sí, justamente lo que va a ocurrir acá son dos estructuras que van a llevar por un lado los espermatozoides. Entonces, al cortar en la vasectomía estos conductos ya no van a pasar, y al cortar las trompas tampoco va a salir el óvulo para la fecundación. Entonces, son métodos anticonceptivos, entre comillas, permanentes, que pueden ser reversibles, como vamos a verlo ahora, y no causan ningún tipo de daño a la persona, no va a alterar otro tipo de funciones, porque mucha gente piensa que al hacerse la vasectomía o al hacerse la ligadura de trompas ya no va a tener deseo sexual, su vida sexual se va a arruinar. Totalmente falso, su vida sigue siendo la misma, con la única diferencia que ahora no va a poder tener hijos en adelante. Muy bien, vamos con el tercer dato, ¿no?, que dice lo siguiente, y mientras aprovechamos para irnos hacia la mesa de la Junta Médica. A ver, la ligadura de trompas y la vasectomía son métodos anticonceptivos sumamente eficaces, pero la decisión de operarse no debe tomarse durante periodos estresantes. Ahora, yo quiero preguntarle a los doctores por qué los varones le tienen tanto miedo a la vasectomía. ¿Cómo está, doctor Medina? Bien, gracias por la invitación. Sí, efectivamente hay un temor infundado en los varones en cuanto a la decisión de hacerse una vasectomía, y esto básicamente es por el tema de la falta de información, ¿no? Entonces, la vasectomía es un procedimiento relativamente sencillo en el cual lo único que se va a hacer es amarrar los conductos deferentes, que es el conducto por el cual pasan los espermatozoides, para permitir que ya no salgan los espermatozoides al exterior y por lo tanto evitar pues la fertilidad, ¿no? Eso es. Ahora, se dice que la vasectomía puede ser reversible. Sí, efectivamente. ¿Y la ligadura de trompas, doctor? Mire, ahí hay que aclarar un tema y informarle claramente a la paciente de que es un método definitivo, ¿no? Si alguien va a tomar la decisión de hacerse ligadura de trompas, debe hacerlo primero en forma consciente y considerando que es irreversible. Evidentemente, ya la gente busca información en internet y ve que se puede hacer recanalización, pero ese no es el objeto, creo yo, porque la recanalización es un procedimiento no siempre exitoso y altamente complejo, y necesariamente lo tiene que hacer personal altamente entrenado, ¿no? Claro, ¿no? Y como dice usted, hay que tomar la decisión de forma consciente. Así es. No, ¿vamos con el siguiente dato? Claro que sí. La vasectomía es un procedimiento más sencillo y tiene menos riesgos que la ligadura de trompas. Casi todas las vasectomías son reversibles. Sí, es interesante lo que dice el doctor, porque mucha gente que va a tener este tipo de decisiones tiene que definir qué va a hacer, ¿no? Porque si yo ya no quiero tener hijos, es una decisión pues que va a futuro a tener pues muchas consecuencias, y digo, no quiero, ya no quiero. ¿La vasectomía es ambulatoria? ¿Hay que hospitalizarse? Es un procedimiento ambulatorio, ¿no? Habitualmente hay dos tipos de vasectomía. Hay una vasectomía con bisturí y hay una vasectomía sin bisturí, ¿no? La diferencia es mínima porque al final la incisión que se hace en el escroto es de 1 centímetro.
La diferencia es con bisturí, se hace un cortecito de 1 centímetro, se ubica el conducto deferente, se extrae un pedacito del ácido exterior, se clampa, se corta, se anuda y luego todo regresa a su sitio. Mientras que la vasectomía sin bisturí hay 2 pinzas especiales. Hay una pincita que tiene unas puntas muy finas con la cual uno introduce la piel y abre. Y luego hay otra pinza que tiene como una forma de anillo, con la cual uno coge el conducto deferente, exacto, ahí vemos el conducto deferente, lo extrae hacia el exterior y luego hace el amarre de los conductos de ambos lados. Y habitualmente se corta un pedazo de conducto deferente, aproximadamente 1 centímetro, para evitar que el mismo organismo lo recanalice. Es un procedimiento ambulatorio, habitualmente puede durar entre 30 minutos a 40 minutos. Y es pues muy seguro, ¿no? ¿El paciente sale caminando ya? Sí, ¿O sale necesita caminando. reposo? En realidad sale caminando por sus propios medios. Siempre recomendamos un reposo relativo de 2 días, en los cuales no puede hacer mucha actividad física, no puede manejar, no puede montar bicicleta, no hay que hacer ejercicio, menos relaciones sexuales. Las relaciones sexuales las recomendamos desde la 2ª semana, siempre y cuando el paciente se sienta bien. Si el paciente se siente bien en capacidad de tener relaciones, puede tenerlas. Sin embargo, y esto hay que ser bien claro, a los 15 días todavía el paciente no está exento de poder embarazar a una persona. Ajá. ¿No? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si tiene relaciones a los 15 días de haberse hecho la vasectomía, tiene que usar otro método anticonceptivo, que puede ser un método de barrera como el preservativo. Muy bien, ¿no? Y aquí hablando de las relaciones sexuales, ¿no?, con el doctor Medina, póngame el dato número 5 porque es importante recalcar esto, ¿no? A veces muchas personas piensan que una vez que se han hecho la vasectomía o la ligadura de trompas, además, ¿no?, de evitar un embarazo, se pueden proteger de otras enfermedades de transmisión sexual. Y esto no es cierto, ¿verdad? No, en absoluto, no protege de ninguna enfermedad de transmisión sexual. Sí, efectivamente, la vasectomía tampoco, ¿no? Lo único que estamos haciendo es evitar que los espermatozoides salgan hacia el exterior, pero igual hay la probabilidad de poder contraer VIH, herpes, PVH, cualquier enfermedad infecciosa que pueda haber, ¿no? En cuanto a la reversión, que estábamos comentando hace un momento, es importante que en la vasectomía sí se puede realizar reversión, pero la reversión depende de varios factores. En primer lugar, el momento en el cual la persona decide revertirlo. Y teóricamente, si se hace dentro de los 3 primeros años, la posibilidad de reversión es alta, llegamos a un 90%. Pero, por ejemplo, si se hace posterior a los 15 años, la posibilidad de reversión es solamente de un 40%. El resto son fallidas los intentos de revertirlo. Bueno, ya sería bien caprichoso que después de 15 años quiera revertir la vasectomía, ¿no? Sí, Pero ¿había casos? Lo ¿Ha que tenido pasa, casos? lo que pasa es que una persona con una pareja estable, una familia estable, en cualquier momento también esa situación puede cambiar y de repente se separa de su pareja, tiene una mujer más joven al lado y lógicamente va a querer procrear, ¿no? Y ahí está el asunto, cuánto tiempo se demoró entre el deseo de procrear actual y el inicio de la vasectomía. Y como bien dice el doctor, este tipo de procedimientos pues tiene que ser hecho por un especialista muy entrenado, porque tiene que ser muy efectivo en el primer intento de reversión. Ajá. Entonces, ¿no?, subrayamos que si uno quiere revertir una vasectomía, dentro de los 3 primeros años hay un 90% de efectividad de esta Así reversión. es. Después ya de unos 15 años, evidentemente va bajando el porcentaje. Solo para Sí. marcar un tema, no pensemos en reversibilidad. Sí, eso Cuando es informamos bueno. a los pacientes, digamos que son métodos definitivos, irreversibles entre paciente y médico, ¿no? Eventualmente habrá situaciones excepcionales en las que puede uno hacer la reversión, pero ese no es el objetivo Así es. de optar por un método como este, ¿no? Ajá, está muy bien dicho lo que dice el doctor. A ver, primero vamos a ir con la vasectomía, después vamos a ir con la ligadura de trompas. A ver, la vasectomía es una cirugía que corta los conductos deferentes e impide que los espermatozoides lleguen al semen. Pero hay dudas con este tema, doctor. La vasectomía mantiene intacta, ahí, ¿no? Ahí van las dudas, la testosterona y la libido. Efectivamente, ¿no? Lo único que cortamos al hacer la vasectomía es el pasaje de espermatozoides. Hay muchos pacientes, muchas personas que creen que va a disminuir la cantidad del semen, que ya no va a sentir lo mismo, No va a que haber la placer erección, sexual. exacto, no va a llegar a un orgasmo, Erección. no va a tener una adecuada erección y todo eso son mitos en realidad.
Hay que recordar que el semen está compuesto por muchas sustancias y solamente el 10% del semen son espermatozoides. Significa que al hacer la vasectomía vamos a cortar ese 10%, que es algo mínimo porque habitualmente el eyaculado es de 3 centímetros cúbicos, podría ser hasta 5 centímetros cúbicos en casos en los cuales hay una abstención de por lo menos una semana. Entonces, restarle 10% a 3 centímetros cúbicos es restarle menos de 1 mililitro. Entonces es algo que ni siquiera el paciente lo va a ver. Las características del semen van a ser las mismas, el semen siempre es un color gris opalescente o blanquecino opalescente, con un olor característico y todas esas características se van a mantener. No hay nada que ver en cuanto a la erección, porque ahí no se corta ningún nervio que participe en la erección. Tampoco hay nada que ver pues, con ninguna otra alteración como la disminución de la libido, no tiene nada que ver eso. Y no baja la hombría que la gente piensa que ya no va a ser tan hombre como antes. No, más bien ahí es el momento en el que uno se hace la vasectomía y lo que tenemos que pensar es cuidarnos de no contraer ETS. Porque a veces se hace la vasectomía y después tiene una pareja, otra pareja y por el hecho de no embarazar no se cuidan en cuanto a la parte infecciosa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, resumiendo lo que mencionó José, dice ahí, la eyaculación es la misma, el aspecto del semen es igual, solo que no contiene espermatozoides. El placer sexual es el mismo, no protege enfermedades de transmisión sexual. ¿Existe alguna indicación, aparte de no querer tener hijos, de pasarse una vasectomía? En realidad no. La única indicación es la fertilidad. Perfecto. Muy bien, tenemos ya, doctores, una consulta. Antes de irnos a nuestra primera pausa de la Junta Médica, María Luisa, qué linda María Luisa, nos ve todos los días y además nos escribe. A ver, ¿cómo es la recuperación de una ligadura de trompas? ¿Se recomienda a personas con algún trastorno psicológico? Bueno, al volver contestamos esa pregunta, ya regresamos. Muy bien, en un ratito vamos a responder la consulta de María Luisa porque ya nos vamos a meter de lleno, ¿no?, con el tema de la ligadura de trompas, pero queremos cerrar, ¿no?, el tema de la vasectomía. El doctor ya más o menos nos estaba explicando cuáles eran las dos técnicas, ¿no?, para la vasectomía, que puede ser la convencional y la otra que es sin bisturí. Pero ahora sí, con mayor precisión, por favor, doctor. Ahí perfecto. vemos, ¿no? Ahí vemos las dos formas. Así es. La técnica con bisturí es la que llamamos convencional, en la cual, como vemos en la imagen, se hace una incisión a nivel del escroto para poder internarnos en la zona del escroto y localizar el conducto deferente. Ahora, aquí en la imagen hay dos incisiones, una para cada lado. Se puede hacer también por una sola incisión en la parte central, ¿no?, dependiendo de la habilidad del cirujano, lógicamente, y también pues, de la capacidad que tenga para realizarlo. Es bastante sencillo, ubicamos el conducto deferente, extraemos al exterior solamente 1 centímetro del conducto deferente y ponemos 2 pinzas a cada lado para poder hacer el clampaje del conducto. Luego procedemos a amarrar esos conductos, cada uno por separado, y cortamos un pedazo de él de aproximadamente 1 centímetro. Eso lo mandamos a patología para que patología nos confirme que lo que estamos cortando es el conducto deferente. Porque hay algunas ocasiones en las que por algún motivo se puede cortar un pedacito de grasa y al final no se está haciendo una vasectomía de forma adecuada, porque la grasa también puede tener una consistencia similar. Entonces, eso sería como una especie de una manguera que la doblas, la amarras y cortas. Exactamente, esa es la idea, sacando siempre un trecho para evitar la recanalización, porque si no sacáramos ese pedazo de conducto, está muy cerca y el organismo de por sí solo, por su facilidad para regenerar todos los tejidos, podría recanalizarlo. Entonces la idea es que falte ese pedazo para que no haya una continuidad. Claro. Ahora, en cuanto a la vasectomía sin bisturí, se realizan con 2 pinzas especiales. Una pinza es muy fina y tiene una parte como una aguja en la parte de adelante, con la cual se introduce en la piel y luego se apertura la pinza. De esta forma se realiza una incisión sin bisturí. Luego introducimos otra pinza que tiene forma de anillos,
con la cual cogemos el conducto deferente, lo extraemos y realizamos el mismo procedimiento que se hace en la vasectomía sin bisturí. Al final, la primera vasectomía con bisturí necesita unos puntos que habitualmente se caen por sí solos, no hay necesidad de retirar los puntos que se realizan en la zona del escroto. Ajá, en la de la izquierda. Y en la derecha no se colocan puntos, solamente se acomoda el tejido y se pone una gasa encima y el organismo lo cierra. Y está. Ahora, la forma de este procedimiento, ¿quién lo decide? ¿El paciente, el doctor? Puede ser, si el doctor lo plantea, porque hay médicos que solamente hacen vasectomías con bisturí, hay médicos que hacen sin bisturí y hay médicos que hacen ambas. Entonces, depende del médico y del paciente la preferencia. No hay ninguna especificación o una indicación para cada uno. Las dos se pueden hacer para cualquier persona. Exacto, y la 2 se hace bajo la misma anestesia que habitualmente es la local. Solamente se coloca anestesia a nivel de la zona donde se va a trabajar. La local, o sea, están despiertos los chicos. Están despiertos, así es. Ahora, eventualmente, si algún paciente es demasiado nervioso, demasiado ansioso, se puede hacer una local más sedación. Significa que vamos a estar con un anestesiólogo al lado que le va a administrar unas sustancias para que el paciente pueda relajarse y dormir plácidamente la media hora o 40 minutos que dure el procedimiento, ¿no? ¿Ustedes qué recomiendan? Habitualmente lo hacemos con local. Local. Así es. Muy bien, así se debe hacer. Muy bien, entonces, doctor Canales, llegó su turno de explicación porque vamos a hablar de la ligadura de trompas, ¿no? El método anticonceptivo definitivo en el caso de nosotras, de las mujeres. Y ahí queremos responder, ¿no?, la pregunta de María Luisa que nos hacía antes de irnos a la pausa. ¿Cómo es la recuperación de una ligadura de trompas? ¿Se recomienda a personas con algún trastorno psicológico? Bueno, la recuperación es bastante rápida, mucho va a depender del momento en que se haga, ¿no? Si se hace inmediatamente posparto, la recuperación es muchísimo más rápida, digamos. Si se hace durante la cesárea, en realidad ni se va a notar la ligadura porque, digamos, la recuperación va a estar junto con el proceso. 2 en 1. Hacia 2 en 1. ¿No? En relación a la segunda pregunta, si se recomienda a personas con un trastorno psicológico, evidentemente, el título del tema es anticoncepción quirúrgica voluntaria. Entonces, cabría preguntarse qué tan voluntaria sería la decisión de una persona con un trastorno psicológico, ¿no? Habría que ver ese tema en forma muy, muy particular. O sea, la respuesta no es ni sí ni no, ¿no? Dependerá de cada situación. Así es. Sí, usualmente, doctor, las ligaduras de trompas las hacen después del parto. No, se puede hacer después del parto o se puede hacer en el periodo que llamamos intervalo, ¿no? Cuando no hay parto, no hay embarazo. Muy bien. A ver, ¿qué es la ligadura de trompas? Es una cirugía que corta, anuda o sella las trompas de falopio, evitando que el óvulo se desplace, ¿no? Pero como una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? A ver si ponemos la imagen de la intervención, ¿no?, para que el doctor nos pueda explicar mejor. Pero miren, en la imagen se ve El aparato trompa reproductor. de falopio, ¿no? Esa trompa de falopio es un conducto que posibilita el encuentro del espermatozoide que viene desde la vagina, así es, esa es la trompa de falopio, ¿no?, con el espermatozoide que viene desde la vagina y el ovulito que sale del ovario, ahí se encuentran. Entonces, al hacer nosotros la ligadura, como su nombre lo dice, se liga, se amarra, se corta, se secciona, entonces vamos a evitar que el óvulo se encuentre con el espermatozoide y esa es la razón por la que la mujer no puede embarazarse, ¿no? Se interrumpe, digamos, el camino. Es como que tuviéramos una carretera y retiramos un puente, ¿no? Nadie cruza. Claro. Ni el óvulo ni el espermatozoide, por lo tanto, no es posible que se encuentren y no va a ocurrir embarazo. Hay tipos también para hacer la ligadura de trompas. Sí, hay una serie de técnicas, pero todas tienen como denominador común hacer la interrupción de un segmento de trompa. Ahí vemos los dos tipos, pero si me pueden poner los tipos acá también, ahí está, ¿no? A ver, ese Leslie. Léelo tú. Bueno, hay una mini laparotomía y una laparoscopía. Entonces, en una van a entrar, van a abrir, va a buscar las trompas de falopio. Claro, más que en todo caso serían formas de abordar, formas de hacer la ligadura de trompa, ¿no? Lo puedo hacer por mini laparotomía con un pequeño corte que se hace sobre el pubis o por laparoscopía, ¿no?, con una pequeña incisión que se hace a través del ombligo, se introduce una microcámara, se identifica la trompa y se hace el procedimiento con la trompa, ¿no? No sé por qué pienso que la forma laparoscópica es más sencilla.
Es muchísimo más sencilla porque nos permite una visualización completa. No solamente la trompa, aprovechamos para ver ovario, aprovechamos para ver útero, y si hubiera alguna patología, como decimos, despacito se soluciona el tema, ¿no? A ver, tenemos ahí, ¿no?, la primera técnica. Así es, esa técnica que vemos es la laparoscopía, está la microcámara introducida dentro de la cavidad abdominal, se ha introducido gas para distenderlo y bajo visión directa se examina toda la trompa, se aprovecha, como le digo, para evaluar los otros órganos ahí y se procede a hacer la liga. ¿Cuánto dura esta intervención? Mire, es un procedimiento bastante corto, dura no más allá de 20 minutos, ¿no? O sea, más corto que el de los varones incluso, que dura entre 30 y Por ahí de 40. repente, ¿no? Claro, la ventaja es que acá, como está distendido, no hay nada mucho que buscar, no hay que hurgar, ¿no? Se ve directo y se va al grano, como decimos, ¿no? ¿Qué decías, Leslie? Nosotros somos más delicados, por eso se demora un poco más. Claro, más Las sensible. mujeres Más sensibles. aguantamos, Más sensibles. aguantamos Más mejor el sensibles. dolor. A ver, aquí, La esta diferencia es de la misma repente, técnica, claro. ¿verdad? Sí, la diferencia de repente que para hacer este tipo de procedimiento no lo podemos hacer en consultorio, no se puede hacer en forma ambulatoria, necesariamente tiene que ser paciente hospitalizada Ajá. y con anestesia General. regional Ah, ya. o puede ser general, ¿no? Igual dependiendo de la evaluación que haga el anestesiólogo o de las, a veces, creencias de los pacientes, ¿no? Justo nos decía el doctor Medina que un varón que se ha sometido a una vasectomía incluso se puede ir de la consulta caminando él solo. En el caso de la ligadura de trompas, En el caso de la ligadura de trompas nos debemos por lo menos observar unas 6 horas, ¿no? Ya luego de 6 horas puede irse a casa y seguramente en unos días más puede reintegrarse a su actividad normal. ajá, Leslie, Doctor, en el caso de hacerse la ligadura de trompas, ¿también puede quedar algún óvulo residual en el camino? No, esa posibilidad no existe porque el óvulo, o mejor dicho, la fecundación se da en el extremo, en el tercio externo de la trompa. Entonces, de tal manera que se embarace después de la ligadura es prácticamente la posibilidad cero, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque pudiera yo hacer la ligadura a una paciente que ya está embarazada, está con un embarazo inicial. Entonces la ligo y de pronto está embarazada y Claro. pudiera yo atribuirle a una falla del método, ¿no? ahora hablando de costos, ¿qué es más económico, la ligadura o la vasectomía? No, yo creo la vasectomía porque es ambulatoria. Ajá. La ligadura necesita un centro hospitalario, una sala de operaciones Así es. para poder hacer sea la mini laparotomía o la laparoscopía, ¿no? Doctor Medina. Sí, depende del cirujano. Depende de quién lo opere, También. en realidad. Sí, Buen punto, buen punto. ¿Y en dónde? pero definitivamente, como dice el doctor, al no utilizar una técnica de anestesia no elaborada o un anestesiólogo al lado, entonces es un procedimiento menos costoso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en las zonas del interior de nuestro país? Hay muchos mitos, ¿no?, en cuanto a la vasectomía y la ligadura de trompas. Recuerden que TV Perú se ve hasta el último rinconcito. No, así es. En relación a estas técnicas de anticoncepción quirúrgica voluntaria se tejen una serie de mitos. Por ejemplo, creen las personas que cuando se ligan las trompas ya no van a menstruar. Eso no tiene absolutamente nada que ver porque la menstruación viene del útero por estimulación, digamos, del ovario, ¿no? No tiene nada que ver. Que eso puede hacerles daño en absoluto. Es solamente, como le decía, retirar un segmento de trompa en una carretera, retirar un puente para evitar el encuentro del óvulo y el espermatozoide, nada más. No hay ninguna consecuencia para la salud en absoluto. En el caso de los varones, doctor Medina. También, ¿no? Es lo mismo, los mitos ya lo hemos conversado antes respecto a lo de la erección, lo de la disfunción o la pérdida de líbido o la falta de orgasmo o de repente la calidad o la cantidad de mi esperma disminuye. Todo eso son mitos nada más. Al final no hay mayor cambio visible para una persona normal, ¿no? Entonces, básicamente acá estos procedimientos son para evitar fecundar, para que no haya más hijos. Correcto. Simplemente, la parte de contraer infecciones está presente, Claro que sí. ¿cierto? Entonces hay que cuidarse para, cuando uno tiene una relación, evitar pues cualquier tipo de infección, protegerse, pero que no va a cambiar nada la vida de uno, simplemente no va a poder tener hijos, así de simple. A ver, tenemos esta claqueta que dice, ¿qué pasa después de una ligadura de trompas, ¿no? La ovulación y menstruación continúa como siempre, como decía el doctor Canales. El placer sexual no se ve afectado, además ahí, ¿no?, la producción de hormonas no se interfiere y, nuevamente, recalcamos, no protege de enfermedades de transmisión sexual. Hay algunos estudios más bien que
dicen de que el placer sexual se ve un poco liberado o incrementado por la seguridad que tiene la mujer de que no va a embarazarse, ¿no? Porque muchas veces el temor a embarazo puede de alguna manera disminuir esta situación. Entonces, al no haber esa situación, queda libre. Se libera. Sí, libera. Diana dice, ¿a los cuántos años puedo hacerme este procedimiento? Tengo 31 y una hija de 11. Quiero ligarme, pero los doctores no me lo recomiendan. Mire, a Diana le diría, en primer lugar, que tiene que ser absolutamente consciente de que esta es una técnica irreversible. Ella tiene 31 años, Dios no quiera, pero si pasa algo con su niña, entonces ya no va a poder tener hijos. Probablemente sí me diga, bueno, puedo hacer fecundación in vitro, evidentemente lo puedo hacer, pero son técnicas absolutamente, a veces fuera del alcance de muchas parejas, ¿no? Pero dice que los doctores no se lo recomiendan, así como, bueno, como usted, ¿no? Como que No, en realidad, si ella está consciente de que esto es definitivo, es consciente del riesgo de que Dios no quiera, como le digo, que pierda a la niña, o de repente el amor se acaba, se queda sin pareja, tiene 31 años, puede volver a rehacer su vida, va a querer tener niños. Si es consciente de que todas esas variables pueden presentarse y lo quiere hacer, yo creo que no hay ninguna razón para negarle, ¿no? bueno, si es una decisión que ella ha tomado, Claro, ¿no? Que la ha pensado muy bien y lo quiere hacer, entonces el Hay que doctor... informarles siempre de esas situaciones y recalcarlo, le recalco a los pacientes, ¿no? De que esto es definitivo. Doctor, pero yo he revisado en internet que hacen recanalización. No, es definitivo. Es definitivo. Otra. Carmen Rosa dice, ¿qué efectos secundarios causa la ligadura de trompas y la vasectomía? ¿Influye la edad en la que se haga la intervención? Esto lo sabremos al volver dentro de unos instantes. Volvemos. Muy bien, atención por favor, le damos la bienvenida al doctor Carlos Malpica, a la gran Chaliz, a Isis, que es su mamá. Bienvenidos al programa una vez más, porque hoy tenemos un tema importante. Vamos a aprender qué hacer cuando, en este caso, una niña o un niño se fractura el brazo, ¿verdad, doctor? Un accidente en el brazo. Un accidente en el brazo, Una en general. Sí. En general, ok. A ver, vamos. Bueno, vamos a... Charlize está jugando, está jugueteando y súbitamente cae al piso. Casi se cae de verdad. Que en realidad le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y se va a empezar a quejar que le duele el brazo, ¿no? Entonces, el momento es de mucha ansiedad para el niño porque le duele y a veces no sabe cómo explicarse, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer primero es calmar al niño, no gritarlo, no decirle, te voy a ayudar, yo sé que te duele, no llores para que me expliques dónde te duele. Lo otro es pedirle que con un dedito señale dónde es la molestia, porque el brazo es una articulación, tiene varias articulaciones y es complejo. Puede ser el hombro, puede ser el mismo brazo, puede ser el codo, la muñeca, o todo inclusive, ¿no? Entonces, la idea es no movilizar el brazo, o sea, no moverlo, no estirarlo, tampoco apretar fuerte, sino básicamente tratar de ubicar dónde es la lesión. Y explicarle al niño que gran parte del dolor va a calmar en medida que se inmovilice, para que colabore y pueda no moverlo dejarse más. inmovilizar. Entonces, estamos improvisando, con un polo delgado, tiene que ser una tela posiblemente delgada, si fuese una frazada no nos va a ayudar. Claro, una especie de pañuelo. Sí, lo que vamos a hacer es un cabestrillo, tratar de pegar lo más posible de extremidad al cuerpo, no jalemos, no tiremos, no tratemos de ordenar. Lo que hay que observar, en todo caso, es si hay deformidad, si hay aumento de volumen, porque eso va a confirmar en todo caso que ahí está la lesión y es lo que le duele. Entonces, si el niño comprueba lo que le decimos, que es vamos a inmovilizar y va a calmar el dolor, el niño va a confiar más en nosotros. Claro. Entonces, sí le va a doler, pero ya va a ser un dolor más tolerable. Entonces, ahí activamos la llamada de emergencia. Claro, una fractura no es riesgo de vida, pero sí es doloroso. Entonces, vamos a llamar al 106, al número del SAMU, para que nos den la orientación y si es necesario que vayamos a hacer el traslado o a lo mejor hay un centro asistencial más cercano y va a ser más rápido que vaya directamente. Ahora, siempre es importante que acudamos a un centro de salud, no Sí. que le hagamos este cabestrillo, digamos, casero y lo dejemos ahí nomás. Todo el mundo se preocupa más por el tema de los huesos. Ajá.
y realmente más que el hueso, el riesgo es que en las articulaciones hay vasos. No es frecuente, pero estos vasos pueden pinzarse. Lo otro, mejor es tratar una lesión inmediatamente a los minutos o dentro de la primera hora, que esta lesión se complique y después de 24 o 48 horas recién acudir por ayuda. Claro, porque algunas mamás pueden pensar, no, ha sido un golpe nada más, no te pongo ahí un poquito de cremita por el golpe y se acabó, Claro. y resulta que ha sido una fractura. Puede ser una fractura. Hay fracturas incluso en los niños, hay condiciones especiales. Hay fracturas que son, se dice en tallo verde, o sea, como una ramita, no termina de romperse. O hay pequeñas fisuras que no son grandes fracturas, pero sí comprometen la zona de crecimiento, ¿no? Claro. Hay un cartílago que se llama cartílago de crecimiento y ese cartílago es importante porque se puede lesionar también. ¿No? La otra emergencia que usualmente pasa es cuando a los niños los llevamos de la mano del antebrazo para cruzar la calle, el semáforo, o incluso estamos jugando a darle vueltas. Clásico. Así es, eso se llama el codo de niñera. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tenemos a un niño de la mano, sobre todo cuando son menores de 4 o 5 años, porque de un tirón podemos luxar el codo. Y lo que vamos a tratar de hacer es tratar de acomodarlo, y eso es una equivocación, no se debe intentar acomodarlo. Igual, si ha quedado extendido el brazo, la idea es tratar de movilizarlo extendido. O sea, no forcemos la ¿Y ahí figura qué de la sucede? flexión. ¿Se estira un músculo? La cabeza o la cúpula del radio, Ajá. que es la que se inserta en el codo, es la que sale. Así Ya. es, sale de su sitio, pero hay un ligamento delgadito. Y es el ligamento el que lesionamos y produce la salida del codito, ¿no? O sea, que mucho cuidado, como dice usted, ¿no? Jugar, Sí, porque cuando no se balanceamos a los necesita niños. mucha fuerza, o sea, no es necesaria Yo mucha lo hago con mi fuerza. sobrina a veces, es verdad. Claro, el otro mecanismo es cuando cogemos de la mano al niño Sí, lo levantamos. y también lo levantamos. O sea, podemos generar luxaciones. Aparte hay condiciones médicas propias de los niños ahí, o de los niños pequeños, o de como paciente, que pueden tener más elasticidad y más facilidad de tendencia a una luxación. Si hemos sentido un crack, el niño se queja inmediatamente, tratemos de mover lo menos posible de extremidad y Inmovilizarlo. acudamos en ayuda a un centro asistencial o llamemos al 106 al SAMU. Claro, en el caso de que se haya lesionado, ¿no? Por levantarle el brazo, ¿lo inmovilizamos? ¿Solo se queda así? Como el niño, hay que preguntarle por eso al niño en qué posición es la que le descansa más. O sea, en traumatismos es muy importante la comunicación con el paciente. A algunos les calma cuando se echan, otros cuando se ponen del lado de la lesión, a otros del lado contralateral, ¿no? Entonces es muy importante la comunicación y sobre todo ver cómo evoluciona y cómo calma el dolor. Claro, en ese caso no haría falta que le pongan una especie de cabestrillo. No podemos forzar. Si Claro. el brazo queda en una posición que es posible colocar el cabestrillo, sí. Si el brazo queda extendido, Ahí tratemos no. de fijarlo al eje medio del cuerpo, ¿no? Tal y como está. Sin forzar, sin jalar, sin tratar de ponerlo en su sitio, ¿no? Muy bien. Justo me viene muy bien lo que usted ha dicho, doctor, porque recuerdo que mi mamá una vez se cayó, ¿no? Y puso la muñeca. Y ella también pensó que era un golpe y no le pasaba y le dolía más. Y cuando se fue al médico se había roto la muñeca, ¿no? Y parecía un golpe tonto, ¿no? Entre comillas, que le iba a pasar con el transcurso de las horas el dolor, ¿no? Los signos de alarma es dolor, que no calma, dolor intenso, aumento de volumen, ¿no? Tumefacción, Hincha. edema, dolorabilidad en algún punto específico y también cambio de coloración. O sea, porque cuando hay una ruptura de algún tejido, así sea blando, va a generarse sangrado. El sangrado va a generar inflamación, va a generar aumento de volumen, incluso puede verse moretones, ¿no? Verde, morado, un cambio de coloración. Esa sangrecita de algún sitio salió. Ajá, muy bien. A ver, en la Junta, Leslie. Bien, interesante. Lo que sí hay que recalcar, como menciona Carlos, es que cuando haya ese tipo de accidentes, llevarlo a un centro médico. Mucha gente lo lleva a la casa y comienzan a arreglarle el bracito, el codo en la casa, y lo que están haciendo puede ser perjudicial, porque pueden empeorar más bien el cuadro clínico. Entonces la idea es que alguien que se caiga, llévelo a un centro asistencial para que puedan ver y determinar realmente qué es lo que tiene para ver qué cosa hay que hacer. O lo llevan al huesero. Sí, o sea, es una práctica Zonas de tradicional, los provincia, ¿no? hueseros, pero podemos generar más lesiones. Claro. Recordemos nuevamente, lo que hay que cuidar es, además del hueso, los vasos que están en la articulación, que se pueden pinzar, y sobre todo el cartílago de crecimiento, que también se puede lesionar y lo que va a generar un futuro es tener una extremidad más corta que otra.
O sea que ojo, ojo con eso. Bueno, muy bien, agradecemos al doctor Carlos Malpica una vez más por todas las indicaciones y las explicaciones que nos da aquí, ¿no?, en ese bloque de emergencias médicas, pero sobre todo, ¿no?, a Yaliz, yo le veo potencial, ¿ah? Sí. Le veo potencial de actriz, y si lo ha hecho así, pero muy bien, y a la primera encima. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana, doctor. No se escapa de la Junta Médica. Nos vamos a la pausa, pero ¿tenemos alguna pregunta para volver? A ver, no, después venimos con las consultas, ya regresamos. Muy bien, estoy aquí leyendo, ¿no?, algunas de las consultas que nos están enviando a la cuenta de Facebook, y doctor Canales, Lourdes Campos dice: buenos días, ¿la ligadura de trompas engorda o presenta síntomas hormonales? No, en absoluto, categóricamente, ni engorda ni presenta síntomas hormonales. No olvidemos que solo es una interrupción que evita que el óvulo se encuentre con el esperma. El ovario sigue funcionando normal, el útero normal, todo normal. No tiene nada que ver, ¿no? Absolutamente. O sea, uno menstrua también de forma normal, convencional. Leslie, ¿algo que añadir? Nos fuimos a comerciales con la pregunta de Carmen Rosa. Ajá. Dice, ¿qué efectos secundarios causa la ligadura de trompas y la vasectomía? ¿Influye la edad en la que se haga la intervención? Doctor Canales, cuéntenos, ¿a un efecto secundario? No, ninguno. De repente el efecto secundario pudiera darse si es que hubiera algún tipo de complicación durante el procedimiento de la ligadura, ¿no? Pero usualmente es un procedimiento seguro. Lo que se requiere es que el personal que lo haga sea adecuadamente entrenado, ¿no? Después no, ningún efecto secundario. ¿Una parte de vasectomía? En la vasectomía, hasta el año 2010 había una preocupación muy grande porque la vasectomía fue relacionada directamente con el cáncer de próstata, porque habían varios estudios dispersos con poca cantidad de pacientes que indicaban que justamente había una relación entre el hecho de hacerse la vasectomía y el cáncer de próstata. Felizmente en el 2012 y en el 2014 salieron dos estudios con más de 300.000 pacientes, uno fue americano y el otro fue canadiense, en el cual determinaron que no había una relación entre hacerse la vasectomía y cáncer de próstata. Y a partir de ahí quedó zanjado el tema. No hay ninguna relación entre cáncer y vasectomía. ¿Y tampoco con enfermedades del corazón? No, tampoco con enfermedades cardíacas. Aprovecho la mención de cáncer que hace acá mi colega para hablar de cáncer de ovario y ligadura de trompas. Cuando actualmente se hace la ligadura, ya no se hace la ligadura clásica que hemos visto, que hemos conocido, más bien se saca todo el tercio externo. ¿Por qué razón? Para evitar cáncer de ovario, porque se ha demostrado que un tipo de cáncer comienza en la parte terminal de la trompa que se llama fimbrias, ahí nace el cáncer y se va al ovario, ¿no? Entonces, si una paciente actualmente se hace ligadura, se saca todo ese tercio, entonces aparte de no conseguir embarazo, evidentemente vamos a reduce los riesgos. Claro, vamos a evitar el riesgo de que haga cáncer de ovario, es una ventaja, por ejemplo. Y obviamente la edad tampoco influye en nada. En absoluto, en absoluto. Muy bien. Desde Huancayo nos llamó María, ella tiene 35 años, dice, estoy embarazada de 7 meses y quiero ligarme en el momento del parto. ¿Es posible? ¿Cuánto tiempo tarda la recuperación? No, sí es posible. Ahora, ¿el parto será por cesárea o el parto será natural? Si el parto es por cesárea, se aprovecha la intervención quirúrgica y se liga las trompas. Si el parto es natural, se hace una pequeña incisión, una sola pequeña incisión a nivel del ombligo, porque el útero queda así de grande hasta la altura del ombligo después del parto. Usualmente se puede hacer con anestesia local, se identifican las trompas y se hace la ligadura. Entonces no importa la forma de la vía del parto, ambos casos se puede hacer. Sí se puede hacer. No, y como dice el doctor, el tema de la recuperación es un 2 en 1, porque mientras se recupera del parto, de la cesárea, también se recupera de la ligadura de trompas. Correcto. Muy bien, ahora vamos con la siguiente consulta. María dice, tengo un hijo autista de 18 años que lleva una vida normal, pero tiene dificultades para comunicarse con la familia. ¿Es posible hacerle la vasectomía? La vasectomía es posible en cualquier varón, siempre y cuando él mismo decida que ya no quiere engendrar, ¿no? Y habitualmente los varones que no quieren engendrar son los que tienen 2 hijos en adelante. Ahora, este es un caso especial porque el niño es autista o el joven es autista. Sin embargo, habría que ver qué grado de autismo tiene, porque el autismo también tiene ciertos grados y cierta valoración en la cual hay desde los que son muy dependientes a los que son parcialmente independientes. Entonces, es un tema que ya habría que ver con el niño y con la familia, ¿no? Existe una
evaluación psicológica previa a estos procedimientos? No hay un protocolo estándar. No hay una evaluación psicológica más que la entrevista que se hace a la paciente, si hay necesidad a los familiares, si es que la paciente no puede tomar decisión por ella misma, ¿no? Porque la familia es la que tiene que autorizar el procedimiento, ¿no? Solo en esos casos. Solo en- Solo en esos casos. A ver, Macaria dice, hace 40 años me puse el método espiral, ahora tengo 67 y deseo saber si me puede causar alguna enfermedad. ¿Debo operarme? ¿Qué me aconsejan? Método espiral, ¿en qué consiste eso? El espiral es un dispositivo intrauterino que se coloca, como su nombre lo dice, dentro del útero para evitar embarazo. Es un método, vamos a decir, reversible, ¿no? Ahora, en el caso de la paciente, ya tiene 67 años, el espiral realmente se ha acostumbrado, entre comillas, a su cuerpo. Si no le causa ninguna molestia, yo le aconsejaría no tocarlo, Solo ahí. dejarlo. No tocarlo, ¿no? No Entonces, habría necesidad. En este Tampoco caso, le va a causar ninguna enfermedad, no hay ninguna relación. enfermedad, no hay- Hace 40 años, dice la señora. Claro, ya este dispositivo, Tiene vamos a decir 67. que se ha encarnado dentro del útero, ¿no? O sea, Claro, puede tener de por vida. lo puede tener de por vida. Es parte de su organismo. Casi. Casi. Sí. Alejandro, 50 años desde el Cusco, nos llamó y dice, me hice la vasectomía hace 20 años, ¿qué tratamiento debo seguir para que la operación esté en buen estado? Bueno, en realidad la vasectomía, el término que tiene de cicatrización, ¿no?, de todo el procedimiento que se hace en sí es un mes. Después de un mes todos los tejidos ya están cicatrizados, ya están pues curados, por decirlo de una forma. Entonces no habría necesidad de hacer un control para ver en qué estado está la operación. Sin embargo, podría hacerse un espermatograma. Habitualmente nosotros trabajamos, cuando hacemos una vasectomía, se realiza un espermatograma al mes y a los 3 meses. ¿Por qué? Porque la maduración de los espermatozoides dentro del testículo aproximadamente dura 60 días y luego habitualmente se quedan cerca de 14-15 días en el epidídimo, que es una estructura que está encima del testículo, para que salgan ya los espermatozoides móviles. Entonces, si sumamos, son pues cerca de 74 días y por lo tanto, durante todo ese tiempo todavía el paciente podría fecundar con una pareja. Entonces, por eso hacemos el examen de semen para ver si hay presencia de espermatozoides al mes y a los 3 meses. Si a los 3 meses no hay presencia de espermatozoides, la vasectomía ya es un método ya es sumamente seguro. Y lo mismo para este paciente, puede hacerse un espermatograma para ver si es que hay presencia de espermatozoides, ¿no? Y una cosa que no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando alguien dice, me operé de la vesícula, quiero ver cómo he quedado, ¿me puede hacer una ecografía? ¿Habría que hacerle una ecografía a este paciente para ver qué cosa ha quedado en el testículo? No, en realidad no hay ningún examen para ver pues la permeabilidad del conducto deferente, ¿no? La ecografía además es un estudio que básicamente diferencia entre sólido y líquido y sirve para ver el testículo y el epidídimo, pero no nos puede identificar el conducto deferente, que es un conducto de más o menos unos 3 milímetros, no lo puede identificar la ecografía, entonces no sería un examen adecuado la ecografía. ¿Verdad? La gente se opera y te dice, doctor, me operé de la vesícula hace 10 años, quiero ver cómo he quedado. Pero es que falta un poquito de información. Entonces acá ya quedó todo bien, después de esos espermatogramas, 0 espermatozoides, ya no hay más controles porque todo queda normal. Así es. Perfecto. De San Juan de Lurigancho, Nilda, 60 años, dice, me ligué las trompas hace 30 años. Fui a un chequeo y me recetaron hormonas vegetales. A raíz de eso dejé de menstruar. Me indicaron que las hormonas que debía tomar eran hormonas de animales. ¿Está bien lo que estuve tomando? Bueno, este es un tema que tampoco tiene que ver con ligadura, sino más bien con un tratamiento de reemplazo hormonal que usualmente hacemos en pacientes que ya llegan a la menopausia, independientemente si están ligados o no están ligados, ¿no? Entonces es un tema ya diferente, ¿no? Se pueden usar hormonas de origen animal, como dice la paciente, o hormonas de origen vegetal, ¿no? Ese es un tema independiente, que nada tiene que ver con ligadura. Entonces vamos a resumir que la operación que estamos haciendo acá es un corte para evitar que salga el espermatozoide, que salga el óvulo y nada más se va a alterar, lo único. Correcto. Así es. Muy bien. Lo único que hace es evitar que haya un embarazo. Nada más. Ahí está. Froilán. Definitivo. De forma definitiva. Definitiva. Ahí está. Froilán tiene 58 años, nos llamó desde Andahuaylas. Hace 20 me hice la vasectomía, pero actualmente quiero tener hijos, ya que tengo una nueva familia. ¿Hay algún método para poder procrear nuevamente? Claro. Eso es 60 años exactamente
Exactamente lo que conversábamos hace un momento, ¿no? El caso que planteé, que puede tener una persona, una familia, y por A o B motivos al final termina, se separa, y ahora como está, como Froilán, quiere tener nuevamente hijos porque ya tiene un nuevo compromiso. Entonces, 20 años. 20 años. En realidad, para hacer una recanalización de la vasectomía, que nosotros denominamos vasostomía, es muy difícil porque no va a tener un éxito alto. Como dijimos anteriormente, la posibilidad de que sea exitosa en manos expertas es de solamente 40%. Es una posibilidad bien baja. Ahora, sí se puede tener hijos, ¿por qué? Porque el testículo en sí todavía contiene espermatozoides. Entonces lo que se puede hacer es extraer espermatozoides del testículo para poder pues engendrar de forma ya in vitro. Inseminarla. Así es, o una inseminación artificial. Esa sería la única forma, doctor. Es la única Ya no habría forma otro porque método. no le recomendaría la vasostomía por el tiempo que tiene ya de haberse realizado la vasectomía. Más seguro también. Es más seguro porque definitivamente al sacar un pedacito de testículo van a extraer los espermatozoides y de esa forma van a poder hacer una inseminación artificial, ¿no? Claro, entonces recalcamos porque el doctor dijo que para tener un 90% de efectividad hasta los 3 años de haberse realizado la vasectomía. Así es. Pero ahí volvemos a lo que decía el doctor Canales, hay que pensarlo bien, ¿no? Porque hay que pensar que es un método definitivo, ¿no? Claro. Muy bien. A ver, Soñi dice, me hicieron cerclaje a los 27 años. ¿Cuál es la diferencia entre esta técnica y las otras? ¿Ambos evitan embarazos? No, son cuestiones completamente diferentes, ¿no? El cerclaje es una especie de, vamos a decir, de amarre que le hacemos al cuello del útero para que no se caiga el contenido del útero, ¿no? Generalmente se hace en una gestante. Para que no se caiga se hace el amarre. No tiene absolutamente nada que ver. Inclusive después para que dé a luz se retira el cerclaje y pueda nacer el bebé. Ajá. Entonces no es un método anticonceptivo. No, de ninguna manera. El cerclaje. Cuidado. ¿No? Entonces le respondemos a Soñi que el cerclaje no evita el No embarazo. evita el embarazo, definitivamente, no evita. Bien, a ver, vamos con la siguiente consulta del teléfono, Leslie. Sí, Enrique de San Borja nos llamó, él tiene 35 años, dice, me hice la vasectomía y en esa semana tuve muchas erecciones. ¿Puedo tener alguna complicación? Qué bueno que preguntamos o que preguntan sobre el tema de las complicaciones, ¿no? Las complicaciones en cualquier procedimiento quirúrgico existen, independientemente si el procedimiento es simple, es complejo, si demora poco, si demora mucho. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en vasectomía? En primer lugar, el dolor. Puede haber un dolor incluso crónico que puede durar varios meses, el cual lógicamente se trata con analgésicos y antiinflamatorios. Puede haber también sangrado. La zona donde se coloca el punto puede tener un sangradito que puede preocupar al paciente, pero que habitualmente por sí solo se controla. Puede haber equimosis, que son los moretones que suceden, por ejemplo, cuando uno se golpea. Entonces, en la zona donde uno opera puede haber una extravasación de la sangre a nivel del tejido conjuntivo de la grasa y por eso da la coloración media pues morada, ¿no? En estas zonas. Eso se denomina equimosis. Son las alteraciones más frecuentes. A veces también puede haber en la zona donde se ha hecho el amarre del conducto diferente, puede formarse un granuloma, se llama granuloma espermático. Esto es porque de cierta forma puede gotear un poquito de espermatozoides y entonces forma este granuloma que se resuelve también con el paso de las semanas, ¿no? Ahora, el hecho de tener erecciones es un tema muy habitual. Las erecciones, los varones la pueden tener incluso sin estimulación, sin estímulo, ¿no? Y incluso también podemos tener, aparte de las erecciones nocturnas, que habitualmente tenemos entre 4 y 5, podemos tener también poluciones. Poluciones significa eyaculación o lo que denominamos sueños húmedos, ¿no? Entonces, estos sueños húmedos también son frecuentes y no tiene que ver nada con la vasectomía y no reviste ningún tipo de importancia en cuanto a alguna complicación relacionada, ¿no? Eso básicamente por ser varón y por la edad. Así es, la edad, 35 años, pues, ¿no? Está en la flor de su juventud. Mayumi nos escribió por el Facebook. Algunas mujeres que se someten a una ligadura de trompas salen embarazadas. ¿Por qué ocurre esto? Porque no se han ligado las trompas, ¿no? En la técnica quirúrgica, especialmente cuando es mini laparotomía, entonces hay otros órganos que pudieran confundirse con la trompa, ¿no? Por ejemplo, el ligamento redondo, en algunas pacientes es bastante parecido, entonces en lugar de ligar la trompa, ligo este ligamento, entonces evidentemente va a ocurrir el embarazo, ¿no? Básicamente por falla de técnica.
Bien, queda claro entonces. Doctor, ¿Y, ¿y cuando cómo hace- saber entonces que ha habido esta falla? Soy embarazada. No, hay formas. O sea, si por ejemplo yo hago una laparotomía y tuviera alguna duda o la paciente tiene alguna duda, hay una prueba que se llama histerosalpingografía, ¿no? Es una prueba que nos permite ver precisamente la permeabilidad de la trompa. Entonces, si en la histerosalpingografía vemos que está interrumpido, definitivamente está adecuadamente ligado, ¿no? Ok. Doctor, alguien que las trompas la amarren, pero si no cortan, ¿puede todavía funcionar ese conducto? Hace un tiempo se hacían ese tipo de ligaduras, de ahí el nombre ligadura, ¿no? Pero actualmente lo que se hace es seccionar siempre un buen pedazo, Está ¿no? cortando. Como le digo hace un momento, lo que sacamos de ahora es el tercio externo de la trompa para retirar las fibras, entonces no hay ni siquiera opción para recanalizar en ese caso, ¿no? Para evitar cáncer de ovario. Muy bien. Definitivo. Edith, Mi hija dio a luz por cesárea hace 10 meses y aprovechó el momento para hacerse la ligadura. Ahora ella tiene 25 y manifiesta dolor abdominal cuando le va a venir su periodo. ¿Estos cólicos son normales después de la ligadura? Digo yo, probablemente estos cólicos los ha tenido antes de Claro. ligarse, inclusive, ¿no? No hay relación. No hay relación cólicos menstruales con ligadura. como dice el doctor, ¿no? Si ella tenía cólicos antes de que le hagan la ligadura, entonces Claro. no. La ligadura no, o sea, estamos hablando de un dolor cíclico, o sea, que solo le viene cuando regla, ¿no? En este caso no tendría ninguna relación con la ligadura. Ajá, muy bien. A ver, Jorge, 32 años, llamó desde Surco. Una vez operado, ¿se pueden volver a unir los conductos deferentes? Mi operación fue con bisturí. Sí, efectivamente, lo hemos conversado anteriormente. Sí hay posibilidad de volver a recanalizar los conductos deferentes. La operación se denomina vasovasostomía y el éxito de la operación depende del momento en el cual se decida hacer la recanalización. Claro. Entonces, habíamos dicho inicialmente antes de los 3 años, 90% efectividad y después de los 15, 20 años, un 40% efectividad. Pero en ese transcurso que hay, si uno hace la vasectomía o decide, hacer la recanalización entre los 3 y los 10 años siguientes, la posibilidad de efectividad es de un 80%. Si uno hace la recanalización entre los 10 y los 15, la efectividad es de 60%. Y si la recanalización se hace después de ese periodo, ya la efectividad es muy baja, solamente 40%. Y ojo que tiene que ser realizado por un urólogo que tenga la experiencia necesaria para realizar este tipo de procedimientos. No es un procedimiento sencillo, utilizamos habitualmente lentes de aumento para poder hacer la cirugía, ¿no? Es una cirugía muy delicada, ¿no? Y además recuerden que es, nuevamente, decimos, es una decisión que ya ha sido pensada de antemano, con detenimiento. O sea, porque varias de las preguntas que nos están llegando, ¿no?, es ver la forma de revertir la vasectomía. Así es. Y para eso, como bien dice el doctor, no hay una evaluación psicológica para realizar esto, pero nosotros los médicos nos basamos bastante en la edad del paciente y también la cantidad de hijos que tenga, ¿no? Conversamos con él, cómo es su relación de pareja, cómo van las cosas con la señora, ¿no? Y vemos, pues si tiene, por decir, 4 hijos, tiene 60 años, ¿no? Todo va bien, entonces, bueno, hacerse la vasectomía si su pareja es joven, ¿no? No es que llega el paciente y tijera. No, Así no va. hay que conversar bien, porque también a veces tenemos que hacerle ver a un paciente, por ejemplo, de 30 o 35 años, que solamente tiene un hijo, tenemos que hacerle ver si es que está seguro de que se le va a realizar, porque es joven, porque solamente tiene un hijo. ¿Qué pasa si cambia de repente de pareja, ¿no? O también si mejora su situación económica? Porque actualmente hay muchos varones y muchas parejas que restringen los hijos por el tema económico. Entonces quieren darle lo mejor a uno solo y no pues tener 2 y darle a cosas a medias. Entonces, es verdad. si su situación económica cambia, puede tener también la posibilidad de tener un hijo más con su pareja actual, ¿no? Sí, es verdad. En los tiempos que vivimos ahora ya la familia numerosa ha quedado de lado. Así es, ya no se ve la familia de 12 hijos. No, No hay forma, yo hablaba de 3 nomás, doctor. A ver, Jorge dice, tengo 70 años, ¿puedo hacerme la vasectomía? Por supuesto, no hay una edad en la cual no se puede hacer la vasectomía. Es importante esta pregunta por el tema de la producción de espermatozoides. En cuanto a la mujer tiene un periodo pues en la menopausia en el cual ya bota su último óvulo y se acabó, ya no puede engendrar. El hombre no, el hombre es diferente. El hombre empieza a producir espermatozoides entre los 9 y 11 años y de ahí no para durante toda su vida.
Es decir, a los 60 años produce espermatozoides, a los 70, a los 80, a los 90 igual. Y esos espermatozoides siempre tienen pues posibilidad de poder engendrar. Entonces, si Jorge desea hacerse la vasectomía, claro que se le puede hacer, no hay ningún problema. Muy bien. A ver, Bárbara. Bárbara del Cercado de Lima ya tiene 64 años. Nos dice, mi hija tiene 33 años, es diabética y tiene un tumor benigno en la hipófisis. Hace 3 años se embarazó, pero el feto se quedó en una de las trompas y se lo retiraron. Ella desea tener hijos, pero debido al tumor le indicaron que puede ser riesgoso. ¿Qué puedo hacer? Aprovechamos la pregunta de Bárbara para resaltar el tema que ella dice, ¿no? O sea, riesgo-beneficio. Si hay una enfermedad que pone en riesgo la salud de la mujer, entonces creo que convendría usar un método definitivo. Me refiero a si el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer, ¿no? Entonces me imagino que los médicos que lo han evaluado le han recomendado de alguna manera que no es conveniente que se embarace. Y si es así, es una indicación médica, lo más seguro es que debería ligarse las trompas. Pero ella dice, no, ella desea tener hijos, pero bueno, su vida puede estar en peligro. El tema es, claro, yo quiero tener un hijo, pero al tenerlo pongo, digamos, en riesgo mi propia vida y con ella la del hijo que estoy llevando. Claro. Es una situación bien delicada. Claro. Y una mujer joven que desea tener hijos es una situación, digamos, bien difícil, complicada de decidir, ¿no? Porque habrá alguna que dice, bueno, yo me arriesgo, de repente no pasa nada, ¿no? Y sí pasa. Claro. Entonces usted como médico sí que le aconsejaría que se ligase las trompas. Le aconsejaría de ligarse las trompas siempre y cuando el tumor benigno, porque hay distintos tipos de tumores que sí se pueden embarazar, ¿no? Si el tumor benigno efectivamente va a comprometer la salud, aunque por las cosas que ha puesto me pareciera que no, Sería una cuestión de evaluarla, ¿no? Ahí, doctor, se ha indicado que converse con cada uno de esos médicos, con el endocrinólogo, con su ginecólogo, para que le expliquen los riesgos que pueden tener. Claro, lo que hay que hacer es lo que dicen, junta médica. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces interviene de repente el neurólogo, el neurocirujano, el ginecólogo, algún médico más para poder tomar la mejor decisión. Le expliquen a ella realmente cuáles son los riesgos que puede tener y ya decide finalmente. Ya lo saben, la junta médica. A ver, Daniel Fernández nos escribió por nuestra cuenta de Twitter. Si ambas intervenciones no protegen de la CTS, ¿hay otro método igual de efectivo para los hombres? Claro, en cuanto a la protección de ETS, el mejor método o prácticamente el único método que las puede proteger es el método de barrera y es el preservativo. Es el método que te protege contra la ETS, pero incluso no contra todas las ETS, porque hay enfermedades como el herpes, que la protección a veces parece mentira, pero es microscópica la penetración del herpes a través pues, del preservativo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otro tema importante es que los preservativos como método de barrera solamente alcanzan un porcentaje mucho más bajo que un método pues, definitivo como es la vasectomía. ¿No? ¿Por qué? Porque el preservativo se puede salir durante la relación sexual, se puede romper, y todo esto pues influye en que puede haber en algún momento un embarazo, ¿no? Bueno, es un 99% de efectividad nomás, ¿no? En la vasectomía es un 99.5%. No, en el preservativo es mucho más bajo. El porcentaje es un 80 y tantos, ¿Ah, sí? 85, 87. Dependiendo de las enfermedades. También, ya, claro, ajá. Tienes razón. Glenny. Glenny, 37 años de Chachapoyas. Hace un año me ligué y me dio infección urinaria. ¿Esto guarda relación o son dos cosas distintas? Bueno, son dos cosas completamente distintas, ¿no? Otra vez las ligaduras a nivel de las trompas, el aparato reproductor, digamos, femenino, y la infección urinaria es en otro aparato, el aparato urinario femenino. No tienen relación. Fue coincidencia entonces. A una coincidencia, ¿no? Una coincidencia, ¿no? Muy bien, Glenny, tranquila, porque no tiene nada que ver la ligadura con la infección urinaria. A ver, vamos con la siguiente. Facebook, Rosy. ¿La ligadura de trompas produce dolores de cabeza y adelanta la menopausia? No, acá también hay que ser categóricos. No produce ni dolores de cabeza ni adelanta la menopausia. Otra vez, estamos solo interrumpiendo la posibilidad de encuentro de óvulo con esperma. El ovario sigue normal. El ovario tiene sus años de funcionamiento, a veces a los 40 años se agota, a veces se agota a los 50 años, en algunos casos muy prematuramente se da la menopausia, no tiene relación. Muy bien, ¿ven por qué siempre hago hincapié en que nos manden sus consultas a diario? Porque realmente hay muchísimas dudas, ¿no? Sobre todos los temas que abordamos y son tan importantes que los médicos digan
si son verdad, si es mentira, si son mitos y cuáles son las respuestas adecuadas. No, a ver, David dice, el postoperatorio de la vasectomía es muy doloroso. Bueno, ya se respondió la pregunta, pero se lo volvemos a decir. Claro, pero volvemos a decirle a David, no, en realidad no. El dolor es algo muy subjetivo. Cada persona tiene un umbral de dolor diferente y lo que le duele a una persona puede ser diferente a lo que le duele a la otra. Entonces, ese es el tema. Pero la vasectomía es un procedimiento que habitualmente no es doloroso. Además, cuando nosotros hacemos vasectomía, damos 2 medicamentos. Uno es antibiótico como profilaxis para que no se infecte la zona operada y el otro es un analgésico antiinflamatorio. El analgésico ayuda a aliviar el dolor para que el paciente no sienta dolor y el antiinflamatorio ayuda en el proceso pues, de desinflamación de toda la zona operada, ¿no? Ahora, ¿estos procedimientos están cubiertos por el seguro, por el SIS? Sí, yo trabajo en el Seguro Social y están cubiertos, ¿no? El SIS igualmente también cubre este tipo de procedimientos, ¿no? Además, el MINSA también tiene un consultorio de planificación familiar donde los pacientes, tanto hombres como mujeres, van y se pueden realizar este tipo de procedimientos, ¿no? ¿Existe alguna edad que ustedes han visto más predominante o prevalente para hacerse vasectomía, por ejemplo? Después de los 40. Habitualmente los 40. A partir de los 40 años es la edad en la que la mayor cantidad de pacientes acuden en busca pues, de información sobre la vasectomía y también para realizársela, ¿no? Y para ligadura, doctor, también me imagino. No, en las mujeres de repente un poquito más antes, no vemos que es más frecuente alrededor de los 35 años. 35 para adelante, ya la mujer se siente que cumplió, digamos, con su objetivo de familia y termina, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué dice Rosa de Huancayo? Dice, tiene 40 años y me ligaron por corte hace 11. Actualmente tengo 2 hijos varones y deseo saber si se puede revertir la ligadura para tener un hijo más. A ver, ¿qué le decimos a Rosa? En primer lugar, la edad, 40 años. De por sí, si no se hubiera ligado ya 40 años, implica dificultad para tener hijos porque la curva de la reproductibilidad de la mujer es bastante baja a esa edad. Y en segundo lugar, es para remarcar de que la ligadura es irreversible. Entonces, habrán otros métodos, sí hay otros métodos para que pueda tener niños, ¿no? Pero no precisamente la reversión de la ligadura. Claro, ella ya no va a poder embarazarse. Ella no. No, puede embarazarse, pero con otras técnicas, no con técnicas de reproducción asistida, pero ahí no está la reversión de la ligadura, ¿no? Ajá, ok, muy bien. Bueno, He tenido casos en que los pacientes en plena cirugía o antes se digan, ya no quiero, se echan para atrás. se echan para atrás. Sí, claro que sí. Y normalmente cuando uno firma el consentimiento informado, en la parte posterior del consentimiento también hay una cápite que dice revocatoria de consentimiento. Es decir, el paciente hasta el momento en que uno va a realizar el corte puede decir, no, ya no me opero. ¿No? Por X motivo, y bueno, no está en nosotros como médicos cuestionar los motivos pues, que tiene el paciente para tomar esa decisión. Pero no sé por qué pienso que eso más pasa con los varones que con las mujeres. No, también hay, es ¿Sí? más, previo al acto quirúrgico, previo a la colocación de la anestesia, se le vuelve a preguntar a la paciente. Seguro. ¿Está segura de que se va a ligar? ¿Sabe usted que la ligadura es definitiva y es para siempre? Entonces, si la respuesta sigue siendo afirmativa, se procede, ¿no? Y si hay alguna duda, no estamos diciendo no. Si hay alguna duda, es preferible postergarlo para que la paciente pueda tomar con más tranquilidad la decisión más adelante, ¿no? Porque lo que vuelvo a recalcar, y lo he dicho varias veces, es definitivo. Definitivo. Mira, Pamela justo les hace la pregunta que le hice yo hace un momento, doctor. Me hice la ligadura hace 10 meses. ¿Cómo puedo saber si está bien hecha? Claro, con este examen que le decía, la histerosalpingografía es un procedimiento radiológico que colocan una sustancia de contraste precisamente para ver si las trompas están permeables. Ajá. Es una prueba sencilla. Una prueba un poquito fastidiosa, dolorosa, pero es sencillo, es ambulatorio, ¿no? Muy bien. Doctor, ¿y esa prueba es obligatoria para todas las pacientes normalmente como parte de un protocolo o...? No. Las que quieren, la piden y las Claro, que las no, que no. tienen duda pudieran necesitar, digamos, una confirmación. Aunque como lo dijo, por ejemplo, el doctor, cuando se hacen la ligadura de trompas, por mini-laparotomía especialmente, que pudiera haber alguna confusión, lo que se saca se envía a patología. Mejor. Entonces, el patólogo nos confirma trompa. Entonces, si es trompa, no hay... No hay discusión. Así, no hay... No hay discusión ahí. Así es. A ver, Jer ¿no? Se acaba recién de enganchar, ¿no? al programa y le pregunta al doctor Medina, ¿cuánto tiempo demora la intervención, la vasectomía?
Claro, la intervención tiene, siempre todas las cirugías tienen un rango de tiempo, ¿no? Habitualmente puede durar en unas manos expertas 15, 20 minutos, pero lo habitual es entre 30 y 40 minutos, ¿no? Eso es lo normal, lo convencional. ¿No? Y recalcamos, usted prácticamente sale caminando ya. Así es, de la entra consulta. caminando y sale caminando, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Listo para la acción. Pero tiene que esperar unas 2 semanas, decía, ¿no, doctor? Sí, habitualmente para relaciones sexuales sí, se dice 2 semanas, pero si el paciente tiene alguna molestia al momento de tenerla, suspende inmediatamente Claro. y descansa un par de semanas más, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa si el paciente no respeta esas 2 semanas? No, el dolor que puede haber, siempre cuando uno opera hay un proceso inflamatorio en la zona donde uno opera, por el mismo hecho que uno ha cortado, ha divulsionado toda esa zona, la ha disecado, entonces toda esta manipulación genera una inflamación a ese nivel. Entonces ese tejido está inflamado y si sobre eso hay algún trauma como al momento de las relaciones sexuales, toda la zona del escroto choca con el pubis de la mujer, ese es un microtrauma que recibe toda esa zona. Entonces puede haber dolor, incremento del dolor, se puede también producir algún sangrado habitualmente por dentro y esto ocasiona la equimosis en los moretones o también el sangradito que puede ser evidente incluso hasta la parte externa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, mira, vamos a repasar algunos de los mitos que nos llegaron. Entonces comenzamos a ver, José. La vasectomía no está relacionada con la impotencia, para nada. No, definitivamente no. Recalcamos de nuevo. Recalcamos. Así es, los nervios que participan en la erección están por detrás de la próstata. Entonces no es una zona, la zona testicular, el escroto, no es una zona donde haya ningún nervio que participe en la erección. Perfecto, no hay. ¿Disminución de la libido o aumento de la misma? No, tampoco, porque la libido depende más de la parte psicológica del paciente, ¿no? Más que de otros temas. ¿Disminución en la cantidad del semen? Ya hemos mencionado. Mencionamos que no, porque la disminución o el aporte que da los espermatozoides al semen solamente es de un 10% y por lo tanto la cantidad de semen se mantiene casi sin diferencia apreciable, ¿no? Perfecto. Pérdida de la capacidad de tener orgasmos tampoco hemos dicho. El cáncer tampoco. Tampoco, no. ¿Y esto dice enfermedades del corazón? En realidad no está relacionada con enfermedades del corazón. La vasectomía es un conducto cuya única función es peristáltica, ¿no? Es decir, tiene una función en la cual los espermatozoides lo lleva hasta el exterior al momento de la eyaculación. Es un conducto básicamente y no tiene por qué influir en ningún tema relacionado pues con la parte cardíaca. Y aquí hablando de enfermedades, ¿no? Silvia, a través del Facebook les pregunta, ¿un paciente diabético de 45 años puede someterse a la vasectomía sin riesgos? Diabético. Claro, hay que acordarnos que la mayoría de los pacientes no está exento de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, a partir de los 50 años hay pacientes que tienen presión alta, se ve la diabetes, se ve el Parkinson. Y nosotros como urólogos hacemos cirugías mucho más complejas y de mayor riesgo, como por ejemplo las cirugías de próstata, en las cuales el paciente puede tener cualquiera de estas patologías y sin embargo, si se tiene que operar, se opera. Y las posibilidades o los riesgos que puede tener durante la cirugía son mínimos si es que estas enfermedades están controladas. Igualmente para la vasectomía, si es un diabético, pero el diabético está controlado, vale decir que su glucosa en sangre está por debajo de 150, se puede operar sin ningún temor. ¿No? Y aquí hablando también de autorizaciones. Janice dice, hola, buenos días, tengo 22 años y voy a tener a mi segundo bebé. Después de dar a luz, deseo realizarme la ligadura, pero tiene 22 años, dice. ¿El doctor me va a autorizar esto debido a mi edad? Perdón, ¿el doctor? Si el doctor va a autorizar la ligadura de trompas debido a que ella tiene 22 años. No, el tema es la edad. O sea, ¿se puede ligar? Sí, se puede ligar. Pero yo le diría a esta paciente, eres joven, 22 años, le queda mucho futuro por delante y pueden pasar cosas que vemos, ¿no? Puede enviudar, a veces el amor se acaba, comienza una nueva relación y va a tener la necesidad, digamos, de tener otro niño. Básicamente es por eso, es por su juventud y las cosas que eventualmente pudieran ocurrir más adelante y de pronto se arrepienten. Claro. O sea, el doctor la puede aconsejar, pero si ella tomó la decisión. Ah, no, definitivamente. Si ella toma la decisión, quiere ligarse, se liga. O sea, no es que necesite la autorización del médico. Ni la autorización del médico, ni la autorización del esposo. Ajá, que quede claro, que quede claro. A ver, Adbril. Dice, una salpingostomía derecha por un embarazo ectópico se puede considerar como un tipo de ligadura. Al momento de la intervención, la paciente tenía 30 años y no tenía hijos.
No, la salpingostomía no es una ligadura. Así como dice ostomía, en un embarazo ectópico el embarazo está en la trompa, precisamente, que estamos hablando. Entonces, para no seccionar la trompa, lo que hacen es abrir una boquita, digamos, por eso es ostomía, y sacar el embarazo ectópico y repararlo en el momento. Entonces, la idea es que más bien la trompa quede permeable y pueda embarazarse En cualquier momento. Así es. Muy bien. A ver, tenemos la otra consulta de Sandy. Dice, mi esposo realiza trabajos de esfuerzo físico. ¿La vasectomía le afectaría? Como hemos dicho anteriormente, el proceso de recuperación de la vasectomía puede variar entre 1 o 2 semanas, ¿no? Cuando una persona hace esfuerzo físico, habitualmente le decimos que descanse durante 2 semanas como mínimo. Luego empieza a hacer su actividad. Si no hay ningún tipo de problema, puede continuar con su actividad física sin ningún inconveniente. Así es, pero si hay algún inconveniente, suspende nuevamente por 1 semana, ¿no? En la gente joven, quizás, doctor, las mujeres que hacen su ligadura de trompas, normalmente tienen algunos problemas amorosos, se pelean con el novio, con su primera pareja y quieren hacerse la ligadura de trompas. Entonces, a esas habría que mandarlas a que sean evaluadas también por psicología. Claro, el tema es que cuando se toma una decisión apresurada, no es una buena decisión nunca, ¿no? Para cualquier, en realidad, para cualquier decisión que tomemos en la vida, si estamos bajo presión, si estamos viviendo una circunstancia no buena, entonces las decisiones no van a ser buenas, ¿no? Cuando enfrentamos ese caso de pacientes que quieren ligarse porque pasaron estas cosas que usted dice, preferimos volverlas a recitar en un tiempo posterior, ¿no? Para que cuando la cosa esté más calmada, más tranquila, pueda reconsiderar su necesidad. Y la autorización, como usted menciona, no tiene nada que ver el esposo para una ligadura de trompas. No tiene nada que ver. Ni la esposa para la vasectomía tampoco. No, tampoco, es una decisión personal. Y hablando de decisiones personales, Heidi dice, tuve mi último bebé a los 41 años y en un hospital no quisieron hacerme la ligadura de trompas. Tengo 4 niños. Bueno, habría que preguntarse en qué hospital. O sea, no se le puede negar a una paciente, independientemente de la edad, ¿no? Que esté consciente de que va a someterse a un procedimiento definitivo, no se le puede negar. Algo ha pasado ahí, habría que ver. Claro, ojo que ahí el tema también es en qué momento firma el consentimiento. Porque de repente le preguntaron a la paciente durante el día previo a la cirugía, a la cesárea, ¿no? Le preguntaron si quería ligarse y dijo que no. Y también hay pacientes que a último momento, cuando ya están con la anestesia puesta, dicen que sí. No, doctor, sí quiero ligarme, pero no es así que sí quiero. Tiene que pasar por un proceso de consentimiento informado, explicarle todo y que firme, ¿no? Y no va a poder firmar pues en la misma sala, ¿no? Claro. Eso es un tema importante. Eso sí es muy, muy importante, me olvidé de señalarlo, ¿no? Cuando se va a ligar a las pacientes, esto tiene que ser con anticipación, ¿no? Deben haber por lo menos 2 citas en las que se le plantea la situación, los riesgos, y otra vez, definitivo para siempre, y en un segundo momento volverle a preguntar, ¿no? Esas cuestiones, otra vez, ¿no? Tomadas a última hora, de repente se animó y probablemente ese haya sido el caso. Y es en un tercer momento, ¿no? Porque usted dice que hasta en la misma sala nuevamente está segura. A ver, Sergio, 40 años, dice, ¿qué pasa con los espermatozoides luego de la vasectomía? A ver, recapitulamos, doctor Medina. Claro, como habíamos conversado anteriormente, los espermatozoides inician con unas células que se llaman espermatogonias, que son las células básicas de las cuales desarrolla hasta llegar a los espermatozoides. Ese proceso de desarrollo habitualmente dura unos 60 días. Cuando el espermatozoide ya está formado y está con su colita, como habitualmente lo conocemos, ese espermatozoide se va al epidídimo y en el epidídimo se queda para madurar durante unos 15 días más. Entonces, luego de eso ya puede salir recién el espermatozoide hacia el exterior. Entonces, cuando se hace la vasectomía, hay que esperar todo ese proceso para que se limpie espermatozoides completamente y, bueno, que es lo habitual, que demora pues sus 3 meses, ¿no? Ahora, el espermatozoide en el interior de la mujer, en la vagina, en la zona uterina, puede vivir hasta 3 días. Y el espermatozoide al medio ambiente dura pues solamente entre 24 y 48 horas, ¿no? Interesante. Carolina, ¿Qué te la en el hiciste? Facebook. ¿Ah? ¿Qué te la hiciste? Todavía no. En el Facebook, Carolina, tengo 36 años, 2 hijos y ya no deseo más. ¿Podría hacerme una ligadura? ¿Cómo es el procedimiento? Nuevamente también. A ver, una recapitulación. Por supuesto que puede hacerse la ligadura. El procedimiento primero tiene que ser absolutamente voluntario. Y en segundo lugar, la paciente, en este caso Carolina, tiene que ser consciente de que es para toda la vida, ¿no? Es un método definitivo.
¿no? Y el procedimiento se puede hacer de dos maneras, ¿no? Por un cortecito encima del pubis que se llama mini laparotomía o por laparoscopía, ¿no? A través del ombligo, con una cámara se identifica la trompa y se hace la ligadura. Y ya está, ¿no? ¿Algo que quiera añadir, doctor? Sí, si bien es cierto el tema que estamos tratando ahora es vasectomía y ligadura, tenemos que hacer reconocimiento a todas las personas de que no son los únicos métodos anticonceptivos, ¿no? Hay muchas personas que están escribiendo, llamando y que nos dicen para hacerle la ligadura, en el caso de mi colega, a los 22 años, a los 31 años, o alguien que quiere hacerse la vasectomía a los 30 años. No son los únicos métodos. Hay una serie de métodos que también pueden ayudarlos a evitar la concepción, empezando por la abstinencia, que es el método más seguro, es el método 100% seguro, que no va a tener pues definitivamente hijos si se abstiene, pasando por el método del ritmo y en lo que es hombre, los preservativos, ¿no? Y las mujeres todo el tema que el doctor acá nos puede informar también. Pero no pensemos que los únicos métodos para tener anticoncepción son vasectomía y ligadura. No es así. ¿Sí o no? No es correcto, definitivamente hay métodos reversibles. O sea, el Así tema es. que nos da reunido hoy día son los métodos irreversibles. Y remarco, irreversibles. Olvidémonos de recanalización, de ese tema, ¿no? Muy bien. Bueno, ha quedado bastante claro ya ambos temas. En realidad, ¿no? Muchísimas gracias a todos por todas las consultas que nos llegan a diario. Creo que se han respondido muchísimas dudas, ¿no? Y mitos también, ¿no? Como les comentaba, TV Perú se ve a nivel nacional, ¿no? Y en diversas regiones, pues cada uno tiene unos mitos diferentes, ¿no? Creencias diferentes también. Y entonces hemos visto acá hoy día dos métodos anticonceptivos que son irreversibles. Que si uno los va a tomar, hay que estar bien conscientes, hay que hacer en forma voluntaria, le van a explicar cómo se hace cada uno de ellos y que posteriormente a esto no hay ninguna complicación en cuanto a la subida sexual para nada. Así que usted toma la decisión, acá le hemos explicado, usted más adelante va a estar más informado de todos los aspectos. Y si no está muy convencido de tomar esta decisión, recuerde que, como decía el doctor Medina y el doctor Canales, hay otros métodos para evitar el embarazo, ¿no? Reversibles. Reversibles, eso sí. Muy bien, nos vamos, que tengan un bonito martes lluvioso. ¿no? Lluvioso. Ajá, de invierno. Chao, chao. Hasta mañana. Chao.